Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con el tema de cetonas y básicamente podemos decir también que tienen el grupo carbonilo presente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia dice que el grupo carbonilo está en posiciones intermedias y de hecho aquí lo visualizamos en su fórmula general. Si ustedes ven ahora el grupo carbonilo, del lado izquierdo tiene una cadena lineal y también lo tiene del lado derecho. Su otra forma alternativa es R, como habíamos dicho, CO o si no solamente colocar COO, es lo mismo. Aquí tenemos uno de los compuestos más relevantes de la acetona que se conoce como la acetona. En su momento vamos a ver cuál es su nombre y cómo se llama en el sistema de la IUPAC. Dentro de la clasificación dice que tenemos las alifáticas cuando solo tienen cadenas lineales, aromáticas cuando tienen estructuras de benceno y pueden ser mixtas, lineales y aromáticas. Las propiedades de las cetonas pues son las siguientes. Dice que las cetonas tienen propiedades físicas casi idénticas a las de los aldehídos. Las de 1 a 5 átomos de carbono, o sea, las cadenas de 1 a 5 átomos de carbono son líquidas, incoloras, solubles en agua y olor suave. Las que tienen más de 5 átomos pueden ser líquidas o sólidas, incoloras e insolubles en agua. Y dice que son menos densas que el agua. ¿Verdad? Esto es bien importante. Luego, dentro de las aplicaciones, nosotros vamos a mencionar lo siguiente con respecto a las cetonas. Dice que las cetonas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. El importante carbohidrato, fructosa, por ejemplo, las hormonas cortisona, testosterona, hormona masculina y progesterona, hormona femenina, son también cetonas, así como el conocido alcanfor, usado como medicamento tópico, constituyen importantes fuentes medicinales y biológicas. Son utilizadas como disolventes orgánicos, también como removedores de barniz de uñas, que en este caso sería la acetona. Y tenemos también que se utilizan para la obtención de resinas sintéticas, también pueden ser como antisépticos, embalsamamiento, desodorante, fungicidas, obtención de exógeno o ciclonita, explosivos, preparación de pólvoras sin humo. Son aprovechadas para la obtención de cloroformo y iodoformo. Algunas cetonas naturales y otras artificiales se emplean en cosmetología como aromatizantes y perfumes. Entonces vemos que la aplicación realmente de las cetonas es bastante amplia. ¿Verdad? Como les mencionaba, tenemos la metiletilcetona que se utiliza en adhesivos y revestimiento protectores. Tenemos la acetona que se utiliza para la limpieza de circuitos como solventes, para la cristalización y lavado de fármacos. También tenemos la ciclopentanona que se utiliza como solvente y también para la elaboración de nylon. También tenemos el butano 2,3 diona, que es básicamente un compuesto que le da el aroma a la margarina. También tenemos la metadona que se utiliza como sedante en la desintoxicación de pacientes que han utilizado opioides, en este caso, por ejemplo, la heroína. Y también se mencionó el alcanfor, que es también pues un analgésico, ¿verdad? Que se utiliza de uso tópico. Entonces realmente es bastante amplio el uso de las cetonas. Bueno, ¿cuál sería la nomenclatura en el sistema común? Dice que en el sistema común pueden denominarse mediante el uso de nombres del grupo alquilo o arilo de los sustituyentes que están unidos al grupo carbonilo, seguidos de la palabra cetona. La acetona más sencilla dice que se conoce como la acetona. Entonces aquí voy a puntualizar en los nombres del sistema común, como por ejemplo, si ustedes ven el grupo carbonilo ahora está en medio, ya no está en los extremos, por eso es una acetona. Y puedo mencionar este como metil y este como metil y por último decir cetona. O su nombre común pues sería acetona, ¿verdad? Estos básicamente eh, son dos nombres en el sistema común, ¿verdad? Que son bastante utilizados. También tenemos esta, por ejemplo, que sería la etilmetilcetona. Siempre se van a nombrar en orden alfabético, o esta, por ejemplo, donde el grupo carbonilo divide exactamente a la mitad y del lado izquierdo tengo un etil y también aquí un etil, por eso se conoce como dietilcetona, o esta que sería un isopropil, ¿verdad? Metil y por último cetona, o esta se le conoce como la ciclohexanona. Aquí hace falta un oxígeno, ¿verdad? Porque tiene que ser el carbono doble enlace oxígeno. Y también tenemos aquí la acetofenona,
que es la fenilmetilcetona, ¿verdad? En el sistema común, y la benzofenona, que sería una difenilcetona, ¿verdad? Aquí ambos, en pocas palabras, podemos decir que el grupo carbonilo es el grupo principal y divide a las cadenas laterales, ¿verdad? Como radicales y se van a nombrar en orden alfabético con la terminación cetona, ¿verdad? Esto es bien, bien importante. Vamos a ver que en el sistema de la EPOC ya no se utiliza cetona, sino básicamente eh, se utiliza la terminación ona y es lo que vamos a trabajar a continuación. Aquí aparece la nomenclatura según el sistema de la IUPAC. Número 1 dice que se identifica la cadena más larga que contenga el grupo ceto, o sea, en este caso el grupo carbonilo en posición intermedia, como compuesto original. Se numera de manera que al doble enlace carbono-oxígeno se le da la numeración menor. Los nombres de las cetonas se derivan del nombre del alcano correspondiente al eliminar la terminación O por la terminación ONA o sufijo ONA. Los sustituyentes se identifican por su nombre y su número de posición. Ya sabemos que se van a nombrar de manera alfabética. Cuando el grupo CO dice que actúa como radical, se le va a nombrar como OXO. Y eso dice ver la tabla 23.3, capítulo 23, la cual ya hemos mostrado anteriormente. Muy bien, entonces ahora vienen los ejemplos, ¿verdad? Porque aquí hay inquietudes, bueno, ¿cómo distingo un aldehído de una acetona? Y pues básicamente, ¿cómo lo nombramos? Entonces, igual, vamos a trabajar ejercicios donde me dan la estructura semidesarrollada y tengo que asignar el nombre del compuesto y la masa molar. Y por otro lado, me van a dar el nombre del compuesto y tengo que indicar su estructura de semidesarrollada o la lineal si queremos colocar y luego le vamos a calcular la masa molar. Estos son los ejemplos que vamos a desarrollar a continuación. Muy bien, entonces vamos a colocar ejemplo número 1 de las cetonas. Vamos a comenzar con la estructura semi-desarrollada, ¿verdad? Como les digo, podemos trabajar también la lineal, ¿verdad? Que al final pues son equivalentes y no debemos tener ningún problema para poderlas trabajar. Entonces, por ejemplo, nos están dando este compuesto, CH3, CO, CH2, CH3. Si ustedes observan, tengo el grupo carbonilo, ahora ya no aparece CHO. ¿Por qué? Porque como está en una posición intermedia, yo tengo que recordar de que aquí tengo doble enlace. Más un enlace del lado izquierdo, más uno del enlace derecho, pues entonces tiene cabal 4. Entonces significa de que como el grupo carbonilo está en una posición intermedia, ya no es un aldehído, sino va a ser una acetona. ¿Cómo numeramos? De tal manera que el grupo carbonilo tenga la numeración menor. Entonces, en este caso, comenzaríamos a numerar del lado izquierdo. Entonces, diríamos de que el nombre de este compuesto sería una, 2, butanona. Dijimos, ¿verdad? De que va a tener la terminación ona si tiene un grupo carbonilo. Si tuviera 2, diona. Si tuviera 3, triona y así sucesivamente. Aquí sí puedo obtener 3 o 4 más siempre que estén en posiciones intermedias, pues no hay ningún problema. ¿Cuál sería la fórmula molecular para este compuesto? Pues entonces vamos a colocar cantidad de carbonos, de oxígenos y tengo 4 carbonos, contamos los hidrógenos, hay 8 y oxígenos pues solamente hay uno. Masa molar 72 gramos mol. Podemos verificar esto en su momento un poquito más despacio. Vamos a colocar, bueno, también podemos, si ustedes quieren, les voy a colocar la estructura lineal para que ustedes digan, bueno, ¿y cómo sería la estructura lineal, verdad? Bueno, colocamos 4, ¿verdad? Ahí están los 1, 2, 3, 4, perdón, aquí me pasé. Ahí estarían los 4 carbonos. Y entonces, ¿dónde vamos a ubicar el grupo carbonilo? Pues en la posición 2, como aparecía ahí, ¿verdad? Entonces le podemos colocar de esta manera. Y ahí básicamente tenemos las 2 butano, ¿verdad? Entonces es bastante, bastante fácil poder hacer la estructura lineal para eh, una cetona. Muy bien, vamos a pasar al número 2. ¿Qué pasa si nos dan la siguiente estructura? ¿Cómo la vamos a nombrar? Nos están dando la estructura semi-desarrollada. Antes de pasar
El segundo ejercicio también podríamos decir de que si yo quisiera nombrar este compuesto, lo puedo hacer. Si la estructura principal fuera el grupo carbonilo, veo que tengo un etil, tengo un metil y tengo el grupo carbonilo. O sea que ese también podría nombrarse como en el sistema común, ¿verdad? Si yo lo quisiera nombrar, sería como un etil, metil y por último, cetona, ¿verdad? Eso en el sistema común. Pero como yo les decía, prioritariamente trabajo más el sistema de IUPAC, pero no podemos dejar por un lado esto, ¿verdad? Porque si son estructuras sencillas, se puede hacer. Cuando ya son más complejas, ya es difícil poderlo nombrar. Igual acá, si nombráramos en el sistema de la IUPAC, identificamos el grupo carbonilo y la pregunta es, ¿en qué extremo vamos a numerar? Para darle la numeración menor. 1, 2, 3, al revés, 1, 2, 3, o sea que nos da lo mismo. Entonces lo vamos a hacer como normalmente nosotros numeramos, izquierda a derecha. Y entonces el nombre del compuesto sería 3, y como es de 5, decimos que es 3 pentanol. Si quisiéramos nombrarlo con el sistema común, se podría hacer porque podemos partir esto y esto. Si ustedes se dan cuenta, la estructura principal pasaría a ser el grupo ceto, ¿verdad? El grupo carbonilo. Y tengo un etil del lado izquierdo y también un etil del lado derecho. Entonces podría decir que sería un dietil, ¿verdad? Y luego con la terminación, dietilcetona. La masa molar, pues es fácil poderla calcular. Colocamos cuántos carbonos, cuántos oxígenos. Vemos que tengo en total 5 carbonos, oxígenos 1, hidrógenos contamos 3, 5, 7. Tenemos un total de 10. Haciendo el cálculo de la masa molar, nos va a quedar que tiene un valor de 86 gramos mol. Eso sería básicamente en cuanto a esa estructura que tenemos. ¿Cómo hubiera sido la estructura lineal, por ejemplo, de esta? La podemos colocar. La estructura lineal nos hubiera quedado de esta manera. Como es de 5, ahí está. ¿Y dónde está ubicado el grupo carbonilo? En 2. Entonces aquí hubiéramos colocado. Y eso sería básicamente. Perdón, aquí me estoy confundiendo porque no es en 2, es en 3. Disculpe. Aquí, ¿verdad? La dirección, como les dije, no importa. Puede ir hacia arriba, hacia abajo, no hay ningún problema. Ahí tendríamos nosotros 3-pentanona o dietilcetona. Ya sabemos que el primero es en el sistema de la IUPAC, el segundo en el sistema común, y ahí está la fórmula molecular y la masa molar. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Si se dan cuenta, las cetonas es muy fácil realmente poderlas numerar. Está muy, muy, muy sencillo la forma de poder nombrar este tipo de compuestos. Vamos a colocar un ejemplo número 3. Ahora vamos a ver cuando tenemos, por ejemplo, más de un grupo carbonilo, ¿cómo se nombraría, verdad? Muy bien, entonces identificamos a los grupos carbonilo que están en posiciones intermedias, quiere decir que es una cetona. La cadena principal va a ser la que contiene al grupo funcional prioritario. Entonces, en este caso, nuestra cadena principal va a ser este y todo lo que queda afuera, nosotros ya sabemos que se nombran como radicales y en este caso tengo un radical que se nombra como metil. Y entonces la pregunta es cómo vamos a numerar, de tal manera que le demos la numeración menor al grupo CO. 1, 2, al revés, 1, 2, nos da lo mismo, ¿verdad? O sea que nos quedarían 2, 5 o al revés 2, 5. O sea que ahí no hay pierde. Nos da lo mismo hacerlo de izquierda a derecha o viceversa. Y entonces, como nos da lo mismo, tenemos que tratar de ver cómo dejarle la numeración menor de último, digamos, al radical. Y en este caso, entonces, nos quedaría que la mejor forma de poder numerar sería de derecha a izquierda. Pero aclaro,
La prioridad es el grupo carbonilo. 2, 5, 2, 5. Como nos da lo mismo, como es equivalente, entonces ya buscamos pues la alternativa donde se le asigne pues a la estructura radical su numeración menor. Pero como les digo, si en dado caso hubiera una configuración donde el grupo carbonilo no fuera equivalente, o sea, no nos dé lo mismo, fuera simétrica, entonces buscamos que el grupo carbonilo tenga la numeración menor, ¿verdad? Entonces, ojo, por favor, no es aquello de que comienzo numerando de tal manera que tenga la numeración menor del radical, porque no es así. Aquí la prioridad es el grupo carbonilo. Posición 2 y posición 5. Entonces, para poder nombrar acá, comenzaríamos primero con el radical. Entonces diríamos 3-metil. Ahora sí, ¿dónde están ubicados los grupos CO? Posición 2 dijimos y posición 5. Entonces diríamos 2,5, como es una estructura de 6, entonces diríamos que se nombraría como hexano, pero como tiene 2, sería diona. Entonces sería 2,5 hexanodiona. Esto es bien. Aquí sí hay necesidad de indicar en qué posición. En los aldehídos no, porque ya sabemos que están en los extremos. En cambio aquí, como están en posiciones intermedias, hay que decir dónde. Ahora, ¿cuál sería el nombre común de este compuesto? No hay. El sistema común no establece una forma de cómo poder hacerlo. Por eso que yo les decía que más me centraba en el de la IUPAC que el del común, aunque en el común, como digo, son para sustancias más sencillas, más simples, ¿verdad? Pero no quiere decir que tampoco se pueda utilizar, pero como digo, el más funcional es el de la IUPAC. Bueno, entonces, ¿cuál sería la fórmula molecular de este? Vamos a colocar CHO y vamos a decir, bueno, ¿cuántos carbonos tiene este compuesto? Tiene 7 carbonos. 6 la estructura principal, 1 el radical. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2 porque tenemos dos grupos C, O. Y luego tenemos que hay 12 hidrógenos. Los contamos: 3, 5, 6, 9 más 3, 12. Hacemos el cálculo de la masa molar y entonces nos quedaría a nosotros 128 gramos mol. Y ahí tendríamos entonces esta estructura. ¿Cómo nos hubieran dado esta estructura si fuera lineal, verdad? Como para, digamos, decir, bueno, y si me lo dan lineal, ¿cómo hubiera sido la estructura? Pues realmente es muy sencillo. Graficamos las 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como estamos numerando de derecha a izquierda, pues por ejemplo en 2, grupo carbonilo. En 5, grupo carbonilo. La orientación, como ya les dije, esto no importa. Ahí está. Y luego, ¿qué nos hace falta? El radical, en la posición número 3. Podríamos colocar solamente esta línea. Ahí nosotros ya sabemos que eso es un metil. O si hubiéramos querido, pues hubiéramos colocado el CH3, pero ahí está el metil. Esa sería la estructura lineal para el 3-metil 2,5 hexanodiol. Bueno, vamos a pasar ahora a un ejemplo número 4. Un ejemplo número 4. Bueno, ¿cómo sería el ejemplo número 4? Nos dicen que tenemos una estructura de la siguiente manera. CH2, doble enlace, CH, CH2, CO, CH3. Bueno, entonces ahora vemos que hay un enlace doble, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿quién tiene prioridad? ¿El grupo carbonilo o el doble enlace? Realmente el doble enlace es uno de los que está casi de último, ¿verdad? Porque primero vienen los grupos funcionales y de último viene el enlace doble, enlace triple, ¿verdad? En ese orden, alquenos o alquinos. Entonces aquí la cadena principal, pues en este caso, debe darle prioridad a la numeración del grupo carbonilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en grupo intermedio y como está en grupo intermedio, en la posición 2 es una cetona. Entonces ya sabemos que en la posición 2 está la terminación ona y en la posición 4 tenemos la posición de eno. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar esta estructura? Entonces, lo haríamos de la siguiente manera. Primero vamos a nombrar el enlace doble. ¿Y dónde está el enlace doble? Está en 4. Entonces decimos 4, como es una estructura de 5 carbonos, sería pentén. No podemos decir pentenona porque
Si lo dijéramos de esa manera, estaríamos asumiendo que estaría en la posición número 1 y esto no está en la posición número 1. Entonces está en la posición número 2. Entonces sería 2-ona. Entonces sería 4-penten, 2-ona. O también la otra opción sería colocar solamente pent y luego colocar 4-eno y por último 2-ona. También esto se puede hacer, ¿verdad? Es válido. ¿Cómo sería entonces su fórmula molecular? Colocamos cuántos carbonos, hidrógenos y oxígenos. En el anterior teníamos 7, 12 y 2. Ahora, ¿cuántos carbonos tenemos en este compuesto? Haciendo repaso, tengo 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay presentes? Vemos nosotros que tenemos un total de 8 hidrógenos, contémoslos. 2, 3, 5, más 3, 8 y oxígenos solamente hay uno. Haciendo el cálculo, tenemos que la masa molar es de 128 gramos mol. Eso sería básicamente todo en cuanto a esta estructura y como les digo, de manera lineal es muy, pero muy, muy sencillo poderlo hacer, ¿verdad? Si hubiéramos tenido aquí la estructura lineal, pues me atrevería a hacerlo en este espacio, bastante sencillo. Ahí, en la posición 2, entonces aquí le hubiéramos colocado, lo voy a colocar hacia abajo por cuestiones de espacio, pero pudo haber sido hacia arriba. Y luego en la posición 4 hubiéramos colocado en enlace doble. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, una estructura muy sencilla, muy fácil de poder trabajar. Bueno, vamos a pasar a los últimos 4 ejercicios ya para poder terminar nuestro tema de las cetonas. Si se dan cuenta, está bastante sencillo poder nombrar estos compuestos. Como les digo, cuando ya tenemos enlaces dobles, triples o más de 2 grupos CO, ya en el sistema común es un poco difícil poderlo nombrar. Muy bien, vamos a ir al ejercicio número 5. Número 5 y dice que tenemos la siguiente estructura. Muy bien, este problema está muy interesante. ¿Por qué razón? Si ustedes observan, tengo grupo carbonilo y grupo carbonilo. El problema es que tengo dos grupos carbonilos en posiciones extremas, dando a entender de que es un aldehído, y el que está en la posición intermedia, dando a entender que es una acetona. Entonces la pregunta sería, ¿es un aldehído o es una acetona? Y nosotros, pues realmente vamos a la tabla que hemos venido trabajando, ¿verdad? Para poder refrescar y vemos nosotros que en orden de jerarquía, en la posición 5 dice que está el aldehído y en la posición 6 la acetona. Entonces, como estos dos grupos están presentes, que es un aldehído o una acetona, es un aldehído por prioridad. Entonces quiere decir de que cuando dice que trabaja como un radical, o sea, no es el grupo funcional principal, se le va a nombrar como un radical y se le conoce como oxo. Este ya sabemos nosotros que es un etil, fácil de identificar, y nuestra cadena principal, pues básicamente está compuesta de esta manera, ¿verdad? Y entonces la pregunta sería, ¿cuántos carbonos estarían compuestos? Bueno, entonces sería, ¿de qué lado vamos a comenzar a numerar? Por cuestiones de practicidad, vemos que en 1 y en 5 está los grupos carbonilo y si lo hacemos al revés, 1, 5. O sea que el aldehído pues, no se puede modificar porque siempre va a quedar 1, 5. Entonces después, los radicales. ¿De qué lado le daríamos la numeración menor a los radicales en segunda instancia? 1, 2. Si lo hago al revés, 1, 2, 3. Entonces de derecha a izquierda podríamos numerar o asignar la menor numeración a los radicales. Entonces, ¿cuál sería el nombre de este compuesto?
En orden alfabético, ¿quién se nombra primero? ¿Etil o oxo? En este caso sería etil. Diríamos 2 etil, 3 oxo. Y luego, como es una estructura de 5, diríamos que es un pentano con la terminación dial. Otra vez, insisto, no es necesario colocar 1,5 pentano dial porque se entiende que los grupos carbonilos están en las terminaciones o están en los extremos. Ahí está. Su fórmula molecular nos quedaría CHO, diríamos que son 5 carbonos de la cadena principal más 1 del etil, son 7, oxígenos hay 2, más 1, 3, ¿verdad? Y hidrógenos nos van a quedar un total de 10. Si contamos, tengo aquí 1, 3, 4, 5, 8 y 2, 10. La masa molar, entonces nos queda un total de 142 gramos mol. Muy bien, ya casi estamos terminando nuestra clase, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo de cuando tengo más de dos grupos carbonilo, pero unos están en los extremos y otros están en intermedio. Entonces la pregunta era, ¿es un aldehído o una acetona? Es un aldehído, por orden de prioridad. Ahora vamos a colocar una estructura cíclica como ejemplo y entonces vamos a colocar esta que está acá. Una estructura cíclica de 5 carbonos y la pregunta es, ¿cómo la vamos a nombrar? Acá, si ustedes ven, la diferencia con respecto a los aldehídos es de que el grupo carbonilo en los aldehídos está fuera, como una cadena lateral, y dijimos que tenía la terminación carbaldehído. En cambio, aquí el carbono doble enlace oxígeno está dentro. Y entonces, acá para poder numerar, claramente el grupo carbonilo tiene prioridad en la numeración. Ahí comenzamos a numerar. Y en segunda instancia, pues que le asignemos la menor numeración al radical. En este caso ya sabemos que es un metil. Entonces la regla dice, primero se nombran los radicales o sustituyentes en orden alfabético, luego la estructura principal con la terminación del grupo funcional de mayor prioridad. Entonces diríamos que este compuesto se va a nombrar como 3-metil. Como está en una posición intermedia el carbono, diríamos que es ciclo, ¿verdad? Pentanona. Pent de 5 carbonos y ona porque está dentro o está en una posición intermedia el grupo carbonilo. Entonces diríamos que es una ciclopentanona. ¿Verdad? Alguien va a decir, ¿y por qué no colocó 1 ciclopentanona? Se entiende de que si no se indica aquí en esta posición el 1, o sea, el número, significa que está en la posición 1. Y en este caso se le dio prioridad. Aquí comenzamos a numerar. Entonces, como le digo, si alguien coloca 3-metil-ciclopentanona es correcto y si alguien colocara 3-metil-1-ciclopentanona está bien. Solo en los aldehídos, ahí sí no hay necesidad de hacerlo. Como les decía, se entiende que están en los extremos y obviamente pues para poder colocarlos es muy fácil, ¿verdad? Vamos a colocar su fórmula molecular, carbonos, 5 la estructura principal y 1 del metil, son 6, oxígenos, pues solo tenemos 1, e hidrógenos, pues aquí vamos a hacer el conteo. En el carbono 1 no hay hidrógenos, en el carbono 2 sí hay 2, en el carbono 3 hay 1, en el carbono 4 hay 2 y en el 5 también hay 2. Entonces decimos 2 más 2 más 2 tenemos 6, 1 aquí, 7, más 3 acá tenemos 10, 10 hidrógenos. Entonces, con la fórmula C6H10O, nosotros tendríamos una masa molar de 98 gramos mol. Entonces, vuelvo a repetir, tengo 6 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno, 98 gramos mol. Esa sería la estructura. Entonces, aclaro de que en las estructuras cíclicas, cuando el grupo carbonilo está dentro, es una cetona. Cuando está fuera, es un aldehído. Y siempre le vamos a dar prioridad en la numeración dentro de la estructura cíclica al grupo carbonilo para que tenga la numeración menor, o sea, 1. Muy bien, vamos a resolver los últimos dos ejercicios, donde ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora que nos den el nombre, vamos a colocar su estructura y su masa molar. Muy bien, entonces vamos a colocar ejercicio número 7.
y nos dicen 5-hexin, 3-ona. Aquí ahora nos están haciendo referencia de que tengo el grupo carbonilo en una posición intermedia, en la posición 3, y nos dicen in, o sea, viene de ino, enlace triple, en la posición número 5. ¿Qué tenemos que hacer para colocar la estructura? Pues son 6 carbonos. Ahí están. Luego, pues numerar, ¿verdad? Como yo les decía, pues no sabemos cómo está la estructura principal, pero lo más fácil y lo más práctico es numerar de izquierda a derecha, ¿verdad? Y luego, pues ya comenzar a asignar el grupo carbonilo. El grupo carbonilo dice que está en la posición 3, entonces vamos a colocar CO. Y luego tenemos nosotros que en la posición 5 dice que está el grupo, el enlace triple. Entonces vamos a colocar el enlace triple. Ahora, ¿qué nos queda? Pues unir por medio de enlaces sencillos. Aquí sabemos que va a ser un CH3. Aquí vamos a tener un CH2. Aquí tenemos un CH2 también. Y aquí pues no hay más. Y aquí sí tenemos CH. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar la fórmula molecular para este compuesto? Y entonces diríamos cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos. Carbonos ya vemos que hay 5, oxígenos pues solo hay 1, e hidrógenos si nosotros los contamos hay 3, 5, 7 más 1, 8. Haciendo el recuento de átomos multiplicado por su masa atómica, nos queda que la masa molar en total es de 96 gramos. La fórmula molecular nos quedó C5H8O. Igual, si nosotros hubiéramos querido replicar esto como una estructura lineal, ¿verdad? Para poderlo recapitular, hubiéramos hecho algo así como esto. Hay 6 carbonos ahí. En la posición 3 tenemos que colocar grupo carbonilo en posición intermedia. Y en 5 el enlace triple, ¿verdad? Entonces aquí hubiéramos colocado algo así y ahí está el 5-hexin 3-ona. Y el último ejercicio ya para poder terminar nuestro desarrollo del tema de cetonas, tenemos el siguiente nombre. Este nombre está dado en el sistema común. ¿Por qué está dado en el sistema común? Porque vemos que está muy fácil realmente poderlo nombrar. Y entonces lo vamos a colocar. Ciclo. Ya habíamos dicho que en el sistema común el grupo carbonilo es la estructura principal y todo lo que queda a los laterales pues se nombran como radicales en orden alfabético con la terminación cetona. Entonces dice ciclohexil isopropil cetona, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, nos lo están dando en el sistema común, pero igual no habría ningún problema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un radical, y cetona, pues entiende que el grupo carbonilo queda en una posición intermedia, o sea, en el centro. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que deberíamos decir sería colocar el grupo CO, ¿verdad? De ahí vamos a tener en los laterales los dos radicales. ¿De qué lado vamos a colocar los radicales? Pues específicamente no hay un orden, pero como se nombran en orden alfabético, voy a colocar del lado izquierdo ciclohexil, ¿verdad? Entonces puedo colocar la estructura cíclica de 6 carbonos, ciclohexil. Recordaron que no dice bencil, ¿verdad? Porque perdón, no dice fenil. Si dijera fenil, le colocamos el círculo del benceno, pero ahí dice ciclohexil. Y luego dice isopropil. Entonces, el iso ya sabemos que es una estructura que tiene dos grupos metil unido a un grupo de carbonos. Entonces, ahí si se dan cuenta, miren, esta es mi estructura principal, ¿verdad? El CO, y del lado izquierdo queda el ciclohexil y del lado derecho pues queda el isopropil. Con la terminación cetona, sistema común. Muy bien, entonces si colocamos nuestra fórmula molecular, entonces ¿cómo nos va a quedar? CHO. ¿Cuántos carbonos tendríamos en total? Vemos que la estructura cíclica tiene 6, 1 del grupo carbonilo, 7 más 3 del iso, tenemos un total de 10 carbonos. Oxígeno solo hay uno, e hidrógenos pues tenemos que hacer el conteo.
El ciclohexil debería tener 12 hidrógenos, pero como tiene un enlace CO, pierde uno, tiene 11. Aquí hay 12 más 3, 15 más 3, 18. La fórmula molecular, haciendo el cálculo, nos debería de quedar un valor de 154 gramos mol. Y básicamente ahí tendríamos esto. Otra cosa importante, si alguien me dijera, ¿y cómo nombraría esto en el sistema de la IUPAC? Bueno, si lo tuviéramos que nombrar en el sistema de la IUPAC, el reto sería interesante porque en el sistema de la IUPAC, recordemos de que esto tiene que quedar como una posición intermedia, ¿verdad? Aquí 1, 2, 3, pero el problema está que del lado derecho tengo una cadena lineal y del lado izquierdo tengo una cadena cíclica. Entonces ahí ya se me complicaría un poquito poder definir cuál sería entonces el nombre, digamos, de este compuesto, porque si asumo, digamos, de que el CO, digamos, es parte de esta cadena principal, entonces ya quedaría como un extremo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que les explicaba, si yo viniera acá y dijera que esta es la cadena principal, ahora ustedes observarían de que esto está en un extremo, ¿verdad? Aquí tengo un radical y aquí también tengo un radical, ¿no? Entonces, a la hora de nombrarlo de esa manera, y esto está en un extremo, significaría entonces de que sería un aldehído en lugar de una acetona. Entonces, por eso es de que en algunos casos, a veces el sistema común es más fácil, como en esta situación. Pero como digo, aquí no se trata de hacernos bolas, sino de poder establecer la forma más fácil. En algunos casos, como en este tipo, es más fácil el sistema de la IUPAC y en este caso es mucho más sencillo el sistema común. Muy bien, entonces con esto hemos estudiado ya el tema de cetonas y anteriormente pues aldehídos. ¿Verdad? El material, pues espero que les haya gustado, ¿verdad? Y la explicación también que se está haciendo, ¿verdad? En aras de que podamos conocer un poquito las aplicaciones de aldehídos y cetonas, su nomenclatura en el sistema común y en el sistema de la IUPAC. Y si se dan cuenta, pues también colocamos una serie de ejercicios dando el nombre y colocar la estructura y la masa molar o viceversa, me dan la estructura, asigno el nombre y la masa molar y también vimos bastante la estructura lineal, ¿verdad? Entonces, para que no tengamos ningún problema en cuanto a la asignación de los nombres o las estructuras cuando nos den ciertas variantes. Muchas gracias por su atención y pues les dejo este mensaje. La vida dice que es un reto, vívela, eh, siente, ama, dice ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza, pero siempre levántate y sigue adelante, ¿verdad? Entonces yo les deseo todo lo mejor, ánimos para en este último bloque del número 5 que tenemos por delante, ¿verdad? Hacer nuestro mejor esfuerzo, ya nos hace falta poco. Y cualquier duda, pues los profesores del curso de química, tanto el ingeniero Pablo Estrada, ingeniera Edith Reyes y su servidor, pues con gusto les podemos atender por los diferentes medios de comunicación. Que tengan un buen día.